de dónde salen. Así que hoy en esta sala, Liderazgo 360, cómo superar tus creencias limitantes, cómo entender tus heridas. Así que si conocéis a alguien que le puede interesar todo el tema de creencias limitantes, de liderazgo, pues con el signo abajo a la derecha, sabéis que les podéis invitar. Y por supuesto me encantaría, como hemos estado haciendo todos estos días, que vayáis subiendo aquí, que os autoincluyáis, porque así entre todos pues hacemos más enriquecedora esta sala con el conocimiento de todos. Así que darle a la manita y sois más que bienvenidos. Y recordaros que, bueno, que los resúmenes, el resumen de hoy también se compartirá por el grupo de Telegram, que ya somos casi 200, así que y además hoy os he puesto ahí una notita de que, bueno, los que queráis estar presentes en ese webinar del día 9 de septiembre, apuntaros hoy. Tenéis ahí en mi bio de Instagram y también en el grupo de Telegram Liderazgo 360 el enlace, porque además para este fin de semana os voy a mandar un regalito, así que no perdáis tiempo, que va a estar súper interesante. Y también al de María Pilar, que es el día 7. Así que también pinchar en el de María Pilar, que es el día 7 y va a estar súper también. Bueno, pues vamos a hablar de esas heridas que son el gran origen de nuestras creencias limitantes, porque siempre hablamos de ellas, siempre hablamos de nuestro mindset, siempre hablamos de la confianza y de la importancia de tener ese mindset de acero, ese mindset de oro, ¿verdad? Para llegar a ese siguiente nivel, para emprender, para liderar. Lo que sí es cierto que, como bien sabemos, hay una barrera que ocurre bastante, que hay muchas personas que se quedan en ese bucle de quiero hacer algo o no quiero sentir esa vergüenza, o no tengo confianza para lanzar mi producto, o me he quedado bloqueado, no sé por qué, para realizar mi emprendimiento. Y trabajamos las creencias limitantes, que son muy importantes, pero es muy importante entender de dónde vienen esas creencias limitantes. Así que hoy es un tema bastante profundo, y voy a intentar hacerlo lo más ligero posible, y sobre todo con todo el respeto que se merece, porque, bueno, pues ahí estamos hablando de cosas verdaderamente pues mucho más profundos de nuestra mente, pero sí lo pedisteis la semana pasada y lo hemos querido María Pilar y yo incluirlo, ¿no? Hablar de estas heridas que originan las creencias limitantes, para que entendáis un poquito más. Y de todas formas, aquellos que vais a estar en Alquimia Experience y en esas mentorías que va a haber antes y después de Alquimia Experience durante casi 6 meses, es algo que también pues vamos a tratar y os voy a ayudar con ellas. Así que escribidme si es algo que os puede interesar para coger el 2022 por los cuernos. Hablamos el otro día, si recordáis, de esa mente, ¿no? De esa mente de el iceberg, ¿no? El iceberg en el mar, ese piquito de arriba que es ese 3%, y la parte de abajo que es ese 97%. Y hablábamos también muy a grandes rasgos de que pues esas creencias limitantes están en esa parte de abajo del iceberg que no vemos normalmente, en ese 97%. Pero lo que sí es cierto es que debajo, para entender también cómo se forman los icebergs, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, hay que también entender pues la naturaleza del mar, del océano. Y para eso hay que coger un submarino, hay que coger ese submarino que es el que nos va a llevar a ese fondo del mar, que nada más conocemos ese 5%, ¿verdad? Hablábamos el otro día del mar cuando queremos descubrir Marte, queremos ir a la Luna, o ya hemos ido a la Luna, queremos comercializar los viajes al espacio, que ya hemos empezado pues hace un mes o dos a esos primeros viajes al espacio, ¿verdad? Con Richard Branson, pero que cierto es que no conocemos ese fondo del mar, ese subconsciente nuestro, y no solamente el subconsciente, sino todavía lo que esa parte del subconsciente donde se originan esas creencias limitantes, que son las heridas, y es lo que vamos a hablar hoy, ese gran origen de las heridas. Y es un tema muy profundo, pero muy poderoso, y
porque normalmente nos quedamos en esa parte superficial del subconsciente, aunque no es superficial, sigue estando en el fondo del mar, pero no bajamos a la fosa. Y es muy poderoso porque verdaderamente para solucionar o para vencer nuestras creencias limitantes, verdaderamente lo que tenemos es, uno, que reconocer nuestras heridas, y ahora hablaremos un poquito más para que entendáis, y dos, curarlas, curar esas heridas, porque si no, esas heridas no se curan, pues es como toda herida que se nos infecta, que por mucho que nos pongamos un vendaje, si no la curamos verdaderamente, si no la desinfectamos, pues aquello va a ir creciendo, 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 y cuando nos tocamos, cuando nos pinchan, pues vemos las estrellas, ¿no? Y es por eso tan importante el desinfectar esas heridas. Pues exactamente lo mismo, para que lo entendáis, es lo que nos pasa a los seres humanos, y con esas heridas lo que hacemos es, bueno, pues ponernos esos vendajes para protegernos. Y ahora hablamos un poquito más. Y os animo a que subáis aquí arriba. Yo voy a compartir una experiencia para que entendáis, porque de nuevo es un tema profundo, pero lo voy a intentar hacer lo más liviano posible. Voy a compartir una experiencia de cuando yo era pequeña. Y sin entrar en detalle, para quien quiera compartir, quien queráis subir aquí, os animo a que levantáis la manita si queréis subir aquí arriba y compartir alguna experiencia de cuando erais pequeños. Bueno, pues yo cuando era pequeña, y os lo voy a poner de ejemplo para que entendáis el tema de las heridas, porque lo he vivido en mi propia piel, pero hasta que no me han explicado, hasta que no me he formado como coach de heridas, Beyond Coaching, porque llevo muchos años haciendo coaching, pero luego hay ciertas especialidades, y una de ellas es el Coaching Beyond Coaching, que es el que te ayuda a ir más allá, a esas profundidades verdaderamente. Esas profundidades donde ahí están los verdaderamente bloqueos, pero yéndose con ese submarino a esas profundidades es cuando curas, cuando ayudas a que la persona evolucione, y es súper poderoso. Os puedo asegurar que después de 10 años como coach y mentora, el descubrir esto, la verdad que es una gran liberación para los clientes, y es lo que hablaremos también, lo que una parte del programa de Alquimia Experience es ayudaros, ¿no? con esas heridas, porque paralizan a muchos líderes, paralizan a muchos emprendedores y nos paralizan en nuestro día a día. Entonces es importante bajar hasta ahí abajo. Pues como estaba comentando, una experiencia mía de pequeña, que yo nunca he dado absolutamente ningún tipo de importancia, pues era mis padres tenían un chalet en la sierra, y yo pues tendría 2 o 3 añitos, mofletuda, con mi gorrito, con ese pompón ahí arriba, que nada más se me veían más que mofletes. Iba a poner una foto, pero he cambiado de móvil, no la encontraba, pero si alguno, hoy que vamos a hablar de heridas y de infancia, queréis poneros una foto de vuestra infancia, el otro día lo hicimos en otra sala, fue muy, muy gracioso, o una foto de vuestros hijos, bueno, pues bienvenidas, estaría bien. Yo es que no la tengo en este móvil, pero bueno, imaginaros una pequeñita Nieves, regordeta, 2 o 3 añitos, esos mofletes, un pompón de esos blancos de lana que se llevaban antes, y todo el moflete salía por ahí afuera. Bueno, pues estábamos fuera en el chalet, en la sierra, en Ávila, y en un supermercado, y no os exagero, a lo mejor de 30 metros cuadrados. Bueno, somos 5 hermanos, familia numerosa, estábamos mi padre y mi madre, los 5 hermanos, pues imaginaros correteando, nos llevamos un año de diferencia, correteando por esos pasillos. Y mis padres volvieron a casa, y al rato se dieron cuenta, mucho al rato, de que Nieves no estaba. Nieves no estaba en casa. Nieves se había perdido en un supermercado de unos 30 metros cuadrados, y mi madre fue a por mí. Y yo recuerdo, bueno, que mi madre fue a por mí, me recogió. Imaginaros, las personas del supermercado me recogieron, me dieron, creo que era un perrito, quiero recordar, de peluche. Y bueno, mi madre me llevó a casa, ¿no? Y yo me acuerdo que mis hermanos estaban llorando, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo recuerdo, anécdota, y siempre nos hemos reído. Bueno, pues ahí ha quedado todo. No sé si alguien, o María Pilar, si te atreves a compartir alguna anécdota que puede ser hasta chistosa, ¿no? De cuando eras pequeñita, hasta los 6 años, alguna anécdota que te acuerdes, y por supuesto
Vamos a llevarlo todo esto con muy, muy buen humor. Luego seguiré hablando de mi ejemplo para que entendáis las heridas, pero de verdad sentiros totalmente invitados a subir aquí arriba, porque puede ser una experiencia muy bonita. Sí, María Pilar, ¿te ha venido alguna experiencia de cuando eras pequeñita? Sí, muy buenos días. Antes de contar que a mí a los 3 años me echaron de casa, ahora lo matizo. Vamos a comentarle a todos los que están abajo que les vamos a invitar con el ascensor. Les invitaremos a que suban para que escuchen por aquí un poquito mejor y compartan los que quieran, y los iremos invitando a la zona de speaker con ese ascensor. Pero os cuento, yo tenía 3 o 4 años, quizá un poco más, quizá 5. No recuerdo bien la edad, pero bueno, yo soy hija única y justo mis vecinas de enfrente eran 2 hermanas, una de ellas de mis mismos años y la hermana mayor un año más, así que las 3 íbamos juntas al colegio. O sea, imaginaros, en aquella época en que los rellenos de las casas, bueno, las puertas estaban permanentemente abiertas y claro, yo estaba en mi casa sola y me aburría, y entonces pues me iba siempre a casa de las vecinas a jugar. Y mi madre estaba harta de que, bueno, iba a casa de las vecinas y me iba a cualquier sitio porque ahí me encanta estar con gente y jugar con otros niños y bueno, pues no tenía ningún problema en salir de mi casa. No estaba agarrada a la falda de mi madre y yo me iba a cualquier sitio. Entonces mi madre estaba harta de que yo siempre pululaba por ahí y cogió, me hizo una mini maleta y me dijo que bueno, que si no quería estar en casa, pues que me fuese. Así que yo cogí mi maleta, me bajé por las escaleras, vivíamos en un 3er piso y claro, era muy muy pequeña y me quedé sentada en el portal fuera, en la calle, en el portal de mi casa, diciendo, ¿y ahora dónde voy? Yo recuerdo que ya estaba planeando en plan de, bueno, a ver, pues me voy a casa de mi abuela. O sea, no lo recuerdo como un horror. Yo debía estar pues entre dolida y medio tranquila. Siempre he sido una persona muy independiente y bueno, mi madre siempre cuenta que ella y el portero de la casa pues estaban detrás mirando a ver qué hacía y que me veían así como muy tranquila. Y bueno, pues esa es mi experiencia, pero no creo que a cualquiera le hayan echado de su casa a los 3 años. Brava desde pequeña, María Pilar. Qué graciosa, me imagino con tu maletita ahí en el portal. Qué gracioso, fíjate, a ti te echan y a mí me olvidan. Luego empezaremos a entender qué pasa por ahí. Muchas gracias por compartirlo. Y mira, Sandy, bienvenida, te has cambiado la fotito. Qué rubia, qué rizos, qué mofletes. Muchísimas gracias por subir, muchísimas gracias por cambiarte la foto y de nuevo animo, porque es curioso, ¿no? Cuando nos cambiamos la foto de cuando éramos pequeñitos, incluso de nuestros hijos, que a veces se parecen muchísimo, ¿verdad? Es curioso. Buenos días, Sandy. No sé si nos quiere compartir alguna experiencia de cuando eras pequeñaja. Qué foto más preciosa, qué mofletes. Muchas gracias. Sí, cambié un poco, como los burritos, de chiquita era muy tierna y ya después me descompuse, pero buenos días a ustedes, buenas noches a mí. Yo estoy en México y pues me encanta el tema, y cuando sugeriste me acordé que acababa justo recientemente de tomar una fotografía de esta foto, entonces dije, bueno, pues la voy a cambiar. Y platicando, justo cuando tenía yo más o menos esa edad, yo también, María del Pilar, yo también soy hija única, y vivíamos mi madre y yo en casa de mis abuelos, de los papás de mi mamá. Y mi mamá entró a estudiar la carrera de psicología, ya que se había divorciado, ya que se había separado de mi papá, teniendo yo 3, 4 añitos. Y fíjense que es el recuerdo, y va a sonar muy dramático, ya lo he trabajado mucho, pero el recuerdo más antiguo que yo tengo de esa casa de mis abuelos es de mi mamá saliendo. Yo creo que ya había habido toda una escena previa de no te vayas, mamá, no, sí me tengo que ir, no te vayas, mira, es que voy a la universidad, no sé, pero yo tengo el recuerdo de ir corriendo en el jardín atrás de mi mamá, llorando, gritándole, pero así a cuello roto, así de por favor no te vayas, y que mi mamá, sin voltear atrás, salió y cerró la puerta, y me quedé yo en un llanto horrible y hasta me hice pipí del miedo y de la sensación de abandono.
viene acompañado de una historia atrás que me cuentan. Yo no recuerdo, cuando yo tenía alrededor de 1 año y medio, que mis papás estaban en pleito de separación. Mi papá me extrajo de casa de mi mamá, de mis abuelos, y me llevó con él por 3 meses sin permitirle a mi mamá verme. Entonces yo creo que yo traía ahí un tema de terror de volver a perder de vista a mi mamá o de que se fuera, y entonces se quedó, híjole, esa huella como de sensación de abandono que la tuve que trabajar los siguientes 40 años de mi vida. Soy Sandy y terminé de platicarles mi triste historia que ya fue superada. Ahí, muchísimas gracias, Sandy, por cambiar tu foto, por regalarnos esa fotito de cuando eras pequeña, por compartir, ¿no? esa experiencia que yo creo que pues todos, ¿no? Unos nos reímos, otros a lo mejor las podemos representar más graves o más leves, pero me encanta lo que acabas de decir, ¿no? Que la has curado esa herida. Luego vamos a seguir, pero vamos a un tema bastante amplio. Quiero dar los buenos días también a los que estáis subiendo. Muchísimas gracias, Jesús, Roberto, José, Andrea, Avi, y luego vamos a abrir micrófono, seguir subiendo, porque va a ser muy importante el compartir esas experiencias. Y mira, sigue subiendo por aquí gente, fenomenal. Juan también, bienvenido, y a todos los que estáis abajo y con vuestra presencia. Voy a explicaros un poquito algunas heridas. Ahora ya os voy a explicar también sobre las heridas, y con el ejemplo mío del supermercado voy a enseñaros mi vulnerabilidad, qué herida mayor tengo, para que entendáis por qué el ejemplo de estas heridas. Obviamente es algo que en una sala de Clubhouse no se puede hablar en profundidad, hay que tener mucho respeto, obviamente hay que ponerse en manos de expertos, personas que tengan ya esa formación, ¿no? en curar heridas, la formación que os comento, ¿no? que tengo. Todos venimos al mundo con heridas que debemos aprender y aceptar, independientemente de nuestras creencias y con todo el respeto del mundo. Venimos a este mundo, ¿no? a curar ciertas heridas, a aprender cómo curar nuestras heridas. Y estas heridas, que a veces vienen de nuevo con muchísimo respeto a las creencias de cada persona, vienen a lo largo de numerosas encarnaciones, y cada persona lo va a interpretar de distinta manera. Unas personas lo van a sufrir más, otras personas lo van a sufrir menos. Lo que sí es cierto es que nos van a hacer reaccionar y por lo tanto nos van a hacer sufrir. Y lo que ocurre con nuestras heridas es que nuestra alma sufre de forma distinta, interpretamos de manera distinta, dependiendo de las heridas que estén activadas. Ya os comento 5 heridas que todos tenemos en general, en mayor o menor medida. A veces se tienen 5, a veces se tienen 2, a veces se tienen 3. Pero normalmente lo que ocurre es que nuestro ego, que está aquí para protegernos, nos convence a lo largo de nuestros años, cuando empezamos a ser adultos, de que nos está ayudando a sufrir menos, cubriendo con ese vendaje nuestras heridas, cuando verdaderamente ese ego que nos está protegiendo, que nos está creando esa máscara, ya lo hablaremos de las máscaras, cuando verdaderamente ocurre todo lo contrario, porque al cubrirlo, al enmascarar esa herida que nosotros venimos a este mundo a curar, lo que hace es que si no la curamos, se hace todavía incluso más profunda. El ego, como sabéis, su mayor satisfacción, el ego en el sentido negativo, no es tener razón, es el yo y el evitar que sintamos ese sufrimiento, ¿no? Y de verdad cree que nos está protegiendo, y no es consciente de que cuando nos protege o cuando crea esa máscara, lo único que hacemos es pues, seguir alimentando, que esa herida, como no hemos puesto su alcohol, como no la hemos curado, verdaderamente se va haciendo más grande, se va infectando y se va haciendo más grande, más grande, más grande. Y va doliendo cada vez más. Y a veces tenemos esas heridas 30, 40 años o a veces toda nuestra vida. Y por eso muchísimas personas diréis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con liderazgo? ¿Qué tiene que ver esto con emprendimiento? Bueno, pues porque es nuestro ser, y porque ante todo somos seres humanos, luego somos personas, luego somos líderes, luego somos emprendedores.
Pero es increíble, todos estos bloqueos que llamamos estas creencias limitantes, todos absolutamente, que nos quedamos esa creencia limitante, en esa falta de confianza, en creerme que no soy suficiente, ese miedo a hablar al público, y esos miedos que cada uno tenemos vienen de todas estas heridas, y por eso muchas veces hay pues, más bloqueos, más adicciones, más enfermedades graves, etcétera, etcétera, etcétera. Más separaciones, más divorcios, porque tenemos ciertas heridas, porque no queremos sentir el dolor, nos ponemos una máscara y reaccionamos de cierta manera, ¿no? Es como os digo, como una herida, una grave herida física, para que lo entendáis, porque de nuevo es un tema bastante profundo, y nos protegemos, nuestro ego y nosotros nos protegemos con ese vendaje, y verdaderamente puede llegar a ser muy doloroso. Entonces ya hay dos opciones, como comentaba Sandy, ¿no? Hay un momento que te duele tanto que tienes dos opciones: o morir o tomar medidas adecuadas para curarlo. Pero para eso a veces llegas a ese momento de dolor, a esos bloqueos de estoy paralizada, no sé qué hacer, no sé qué paso, tengo miedo escénico, no aguanto la falta de respeto, no aguanto el desorden, me siento que se me están tratando con mucha injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y a la mayoría de las personas normalmente tenemos entre 2 o 4 heridas, que son las más evidentes y las más dolorosas, pero a lo largo de los años también pues, podemos ir haciendo pues, una evolución, y alguna herida, si somos conscientes, empieza a disminuir, mientras que otras pueden salir a la luz según vas quitando esas capas de cebolla, ¿no? Entonces unas disminuyen y otras van saliendo. Y lo que ocurre es que no es lo que te han hecho, todas esas heridas vienen de nuestros padres, pero no es lo que te han hecho tus padres. De nuevo, nosotros venimos a este mundo para desarrollarnos, para subir de nivel, para curar esas heridas. Y ante una misma situación, por ejemplo, María Pilar, que le pusieron la maleta y la dejaba en el portal, Sandy, efectivamente, que viviste esa situación también tan dolorosa, o yo que me perdí en el supermercado. Cada uno lo vamos a interpretar de manera diferente, uno como rechazo, otros como abandono, otros como traicionados, otros como injusticia, humillación. Y no son nuestros padres lo que hacen, lo que ocasiona nuestro sufrimiento, sino que es nuestra percepción de su actitud, de esos hechos. Si a mí me hubiesen puesto la maleta de Pilar y en el portal, seguramente mi interpretación de los hechos sería totalmente distinta. O sea, María Pilar se hubiese perdido en el supermercado de 30 metros cuadrados, su interpretación seguramente fuese distinta. Y esto es lo que arrastramos el resto de nuestras vidas, ¿no? Nuestra percepción de los hechos. Y lo habréis oído mucho, ¿no? Lo habréis oído mucho incluso en los adultos, ¿no? Que no solo es lo que te ocurre, sino lo que tú piensas que te ocurre, o tu interpretación. Bueno, pues eso incluso viene de ahí, de cuando éramos, nuestra visión del mundo, nuestros paradigmas, se forman con esa información, con esos hechos, unos antes o después hasta los 6 años, y esos son los paradigmas que llevamos el resto de nuestra vida. Lo que pasa es que normalmente no llegamos a entender esas situaciones que a veces ni siquiera nos acordamos, porque por ejemplo ahora pues Sandy, María Pilar y yo, y luego continuaremos si hemos aquí compartido, ¿no? Muy abiertamente estas experiencias, pero a veces son experiencias que ni siquiera nos acordamos, y ahí también se trabaja mucho con hipnosis, se trabaja mucho con PNL, pero sí es cierto que esas diferentes interpretaciones de esas heridas que nosotros hemos creado, nos vas creando en esas máscaras, y esas máscaras nos acompañan, esos comportamientos, esas personalidades nos acompañan en nuestro emprendimiento, nos acompañan en cómo hablamos con nuestras parejas, nos acompañan en cómo hablamos con nuestros clientes, nos acompañan absolutamente en todo nuestro viaje. Y como bien dice Sandy, hasta que no eres consciente, no lo conoces, pues verdaderamente no puedes curarlo, no puedes mejorar lo que no mides, lo que desconoces, ¿no? Y el ego no quiere que sufras, crea esa máscara, pero si no te curas, esa verdaderamente herida no va a progresar verdaderamente. Y nos ponemos una máscara tras la activación de una herida, ¿vale? Entonces tenemos 5 heridas, normalmente hacemos todo lo posible por ignorarlas, las heridas, y sobre todo por no sentirlas.
Y ese es el ego que nos está, entre comillas, protegiendo, pero verdaderamente no nos está haciendo ningún bien, ¿no? Porque llegamos a los 40, a los 50, a los 60 con esa herida que se está infectando, ¿no? Entonces, lo más importante, y eso es lo que vamos a trabajar a los que vais a venir a Alquimia Experience como parte de esas mentorías y coaching, también en la parte de mindset y de confianza, es el tratar la herida de cada uno de vosotros, y por eso va a ser un grupo súper exclusivo. Primero hay que curarlas para ser consciente, luego hay que observarlas y hay que tomar acción desde esa presencia plena. Porque si no tienes conciencia y presencia plena, pues al final no puedes curarte, no puedes liderar, no puedes emprender, no puedes gestionar tu vida. ¿Cuáles son las 5 heridas que tenemos a veces todas, pero lo normal es que tengamos 2 o 3 de estas heridas? De nuevo, no es la culpa de nuestros padres, sino es cómo nosotros hemos interpretado el perdernos en el supermercado, en que nos echen de casa, y ahora seguiremos hablando de diferentes experiencias. Tenemos 5: abandono, injusticia, rechazo, humillación y traición. Y luego cada persona, además, dentro de esas 5 heridas, puedes ponerte una máscara, ¿vale? Una personalidad para protegerte, que ese es el ego, de ese daño que te han hecho, que tú has interpretado que te han hecho, y también ciertas actitudes para aliviarnos. Y os voy a explicar, por ejemplo, volviendo para que entendáis, porque de nuevo es un tema bastante profundo, pero os lo queríamos comentar hoy porque se ha hablado mucho de creencias limitantes, pero hay que ir ahí abajo, ¿verdad? Para curarlas verdaderamente. Entonces, para que lo entendáis, voy a hablar, por ejemplo, de la herida de la traición, y aquí os abro mi corazón. Es la herida, yo tengo 2 heridas que noto más, yo he estado en manos también de expertos y ya tengo la formación. 2 heridas principales, pero sobre todo la mía es la de la traición. Y volviendo a esa experiencia del supermercado, para que fijáis, ¿no? Yo siempre, hasta que entendí que esa era una de mis heridas, pues yo hasta me reía de esa experiencia, ¿no? Bueno, perdí en el supermercado, pues bueno, pues vale, me quedé ahí perdida y ya está, ¿no? Incluso siempre nos hemos reído en casa, ¿no? Pero es el poder de ponerte en manos de expertos, de personas que estén formadas, de coach, de mentores, de personas con terapias que te puedan ayudar a entender y verdaderamente el curar esa herida. Bueno, pues volviendo a esa experiencia del supermercado, mi herida es la de traición. Esa herida de traición, por ejemplo, para que lo entendáis, y luego hablaremos de las otras 4, se desarrolla entre los 2 y los 4 años de edad con el padre del sexo opuesto. Es decir, en mi caso, con mi padre. Si recordáis, os he dicho que yo me perdí, que no se dieron cuenta, que somos 5, la pequeña de todos los hermanos, y me quedé perdida en el supermercado. Y al rato, o sea, no fue inmediatamente, cuando volvieron a casa, etcétera, es cuando se dieron cuenta que yo estaba allí perdida. Bueno, pues después de trabajar de manos de un experto, yo me di cuenta que mi herida era la traición porque es la del sexo opuesto, y porque en esa circunstancia yo me di cuenta de que mi padre no se había ni dado cuenta, pero no solamente eso, sino que él se quedó en casa sin ningún tipo de problema, ni siquiera fue a ese supermercado a buscarme. ¿Por qué os pongo este ejemplo? Porque verdaderamente cosas que pasan en nuestra infancia, en este caso yo me acordaba, pero hay muchas veces que ni siquiera nos acordamos, es lo que nos causan esas heridas. Y ahora os voy a hablar de la máscara de la traición. Y de nuevo, no es lo que hizo mi padre, es como yo interpreté lo que hizo mi padre. Pues obviamente mi padre, luego ya cuando curas tu herida, pues se quedó con mis otros 4 hermanos en casa mientras mi madre volvía al supermercado a por mí. No era que yo no le importase, ¿no? Porque la herida de la traición es cuando el niño está decepcionado con la persona del sexo opuesto, en mi caso mi padre, porque me sentí traicionada, me sentí que verdaderamente pues no tenía ningún tipo de importancia para él, y que perdí la confianza, ¿no? Porque verdaderamente de mi padre, porque verdaderamente no se ocupó de mí, no cumplió promesas, y verdaderamente pues no era suficiente para él, ¿no? Verdaderamente yo consideraba a mi padre un irresponsable. ¿Cuál es la herida de traición en ese caso? Para que entendáis, la máscara es
aunque suene muy fuerte, luego lo explicaré, es la máscara del controlador. Cuando tienes esa herida, por ejemplo en mi caso de la traición, te pones una máscara, tu ego te va a poner una máscara del controlador. ¿Por qué? Porque tu gran miedo es que te repudien, tu gran miedo es esa separación. Y con esa máscara, con esa nueva personalidad que tú te creas, que el ego te crea para protegerte, para lo que te cree que es protegerte, adquieres ciertos comportamientos. Pues por ejemplo, en este caso, la máscara del controlador, esa actitud, bueno, pues eres una persona que exige mucho a las personas, cuando delegas, pues quieres que se haga toda la perfección, que se haga a tu manera, te gusta tenerlo todo previsto para controlar, no soportas que alguien venga a deshacer tus planes, difícilmente confías, normalmente no hablas de tus debilidades o fallos y como podéis ver pues he superado la herida, ¿no? Porque estoy abiertamente compartiéndolo aquí. Entonces el ego te crea esa máscara y esa máscara se supone que es para protegerte, pero claro, con todas imaginaros esa personalidad que te creas, lo difícil que puede ser con las personas que trabajas, con las personas con las que te relacionas, con tus clientes, ¿no? Si efectivamente quieres controlar, quieres la perfección, quieres que todo salga bien, no quieres delegar porque todo lo quieres hacer. Tú imaginaros las consecuencias en tu día a día, en tu liderazgo, en tu emprendimiento. Todo esto se puede curar, pero no lo puedes curar si no entiendes el origen. Y esa creencia limitante podría ser, pues efectivamente, pues el desconfianza, esa desconfianza a otras personas y otras personas no lo van a hacer tan bien como yo. Pero lo curioso de todo esto es que además nuestro cuerpo desarrolla ciertas descripciones en nuestra anatomía física que además es muy importante el detectarlo, ¿no? Porque a veces tienes dudas porque todos tenemos muchas heridas y ante la duda, obviamente con una terapia, con semanas de hablar con el cliente, vas entendiendo y acompañándole en el viaje exactamente las heridas y vas entendiendo de dónde vienen, pero también cuando hay muchas heridas, como os comentaba, se pueden tener 5, es raro, normalmente son 2 o 3, yo en mi caso detecté 2, pero a veces cuando empiezas a curar empiezan a salir otras que podrían ser más profundas, ¿no? Ante la duda también te puedes fijar en el físico y es curioso, ¿no? Porque yo antes de saber todo eso, pues de nuevo desconocía, ¿no? Pero el cuerpo también, por tu herida, por tu máscara, a lo largo de los años va creando pues ciertas características y es curioso porque cuando vas curando esa herida tu cuerpo va cambiando. Es como la gente cuando pierde peso. La gente no pierde peso solamente por ese ejercicio, no pierdes solamente peso por el cambio de alimentación, pierdes peso porque estás curando mucho tema de tus heridas, de tu self-confidence, ¿no? De tu confianza y de autoestima. Disculpad que no me salía. Y si no lo curas verdaderamente, y a mí me ha pasado mucho, eres como un yo-yo, subes, baja de peso, ¿no? Porque verdaderamente no has ido a curar tu herida. Entonces, en la descripción del cuerpo físico se ven muchas heridas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la traición, pues son personas, pues normalmente, que tienen, pues son personas grandes, yo soy persona grande, pero bien con una corporalidad más o menos igual, regular, en todas las partes del cuerpo, con grandes caderas, tipo como se dice, reloj de arena o pera, ¿no? Hombres fuertes. Entonces, cuando se tienen varias heridas, a veces por la descripción del cuerpo físico también se ve. ¿Y cómo se curan? Obviamente con unas terapias, con un acompañamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quería poner este ejemplo del supermercado, que no era importante, para que entendáis luego cuando ya empiezas a entender esos bloqueos, cuando empiezas a entender tus creencias limitantes, empiezas a detectar eres consciente de esa máscara, pero solamente cuando eres consciente de esa máscara y coges el submarino y dices, esto viene de aquí, y esto no es lo que me hicieron, sino esto ha sido mi ego que me ha querido proteger y esto ha hecho que me comporte 40 años de esta manera, bueno, pues luego obviamente hay que empezar a recalibrar tu mente
para empezar a meter otros paradigmas dentro de tu mente. Pero si no, si os dais cuenta, nos quedamos en, bueno, pues soy una perfeccionista, soy una persona que no delego, soy una persona etc, ¿no? Pero cuando te empiezas a quitar y empiezas a poner alcohol y te empiezas a curar la herida, es cuando puedes quitar ese vendaje, ¿no? Y verdaderamente pues curar tu herida y continuar con tu vida. Este es un ejemplo. Pero me gustaría, porque hay otros 4 más, y como veis es un tema bastante profundo. Me encanta porque habéis subido muchísimos. Es un tema que verdaderamente se desconoce bastante, pero me gustaría bueno, pues dar la voz a un par de personas más, si os parece, para ver si alguna experiencia de pequeños, alguna a lo mejor incluso alguien que se haya reconocido con esta herida de la traición. Así que no sé si Jesús, por ejemplo, que está aquí arriba, si quieres compartir, y si no, seguimos con alguna otra persona o alguna pregunta que tengas sobre las heridas. Estará en modo radio el super Jesús. A ver, vamos a seguir a ver si alguien nos quiere compartir alguna experiencia más o menos hasta los 6 años de que os acordéis. José está moviendo micro. José, pues adelante, buenos días. Además he hablado un poquito de hipnosis, ¿verdad? Y PNL, así que seguro que tienes cosas súper que aportar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, qué afortunados somos todos. Generalmente te felicito porque de verdad que tienes un programa súper completo y todo lo que has dicho es una verdad como un templo. Y es verdad que la mayoría de la gente no es consciente. Yo te cuento que en mi caso, estoy andando, ¿vale? En mi caso, yo no fui consciente de pequeño, pero con 2 años mi madre venía de una familia pobre y mi padre era de una familia rica, ¿no? Nací en una gran casa, en una gran ciudad, en Cuba, pero nos tiraron a la calle con 2 años. Entonces mi mamá con 18 años, un niño pequeño, pues está rodando por casa de los abuelos, por toda la isla de Cuba, y entonces en mi caso fui consciente ya de grande, pero observando por la segunda parte que tú has hablado, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar todo esto, pues busqué a través del cuerpo, ¿no? De las enfermedades, porque yo estaba lleno de granos toda mi infancia, desde pequeñito, estaba todo lleno de granos, pero granos muy grandes, que no me podía ni peinar, todo mi cuerpo lleno de granos. Claro, ya yo era terapeuta y por eso a lo mejor fui terapeuta, ¿no? Porque tenía hasta asma, un montón de enfermedades, pero cuando reconocí lo de los granos, fue por la rabia que tenía yo como alma bebé, ¿no? Y esa rabia hacía que mi piel se quemara, se irritara y tuviera granos toda la vida. Fue reconocerlo, cambiar ese engrama y cambiar mi vida. Pero es que eso me ha afectado. Yo he comprado 3 casas y 3 casas que he dejado atrás. Entonces, hasta que ya tomé conciencia, fíjate qué daño hace una creencia limitante, pero cuando tomas conciencia de verdad que trasciendes, que es lo que tú dices, ¿no? De ahí es donde está el trabajo tuyo como profesional. Así que muchas gracias. Gracias a ti, José, por compartir, porque efectivamente nuestro cuerpo reacciona a esas heridas y efectivamente ahora la medicina, la ciencia ya está cambiando y se están, como bien sabéis, ¿no? Pues, utilizando otras metodologías, no solamente la pura medicina, ¿no? Sino que obviamente la necesitamos, pero también el ver al ser como un ser holístico, ¿no? Y verdaderamente entender mucha parte del alma, mucha parte del cuerpo, mucha parte de la mente, mucha parte de las heridas, ¿no? Y fijaros, un tema de granos, un tema de obesidad, un tema de ser un yo-yo para arriba y abajo. Ahora os voy a comentar, porque yo creo que es más fácil incluso, ¿no? Porque es un tema muy profundo, algunas de las características físicas de otras heridas. Porque muchas heridas pueden, de nuevo, es nuestra interpretación de nuestros hechos y nuestros bloqueos, pero a veces por la parte física es por la que nos podemos reconocer muchísimo más. Voy a continuar rápidamente y luego así seguimos compartiendo porque estáis subiendo mucho por aquí. Muchísimas gracias. La herida del rechazo, otra herida del rechazo.
Esta es incluso desde la concepción, o sea, incluso desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre y hasta el año de vida. Es la primera que se crea, y es cuando el niño se ha sentido rechazado por padre del mismo sexo y no crees en tu derecho de existir. Pero imagínate en el vientre de tu madre. Entonces, no puedes a veces reconocer, a no ser que te pongas en manos de expertos, ¿no? Cuando has sentido ese rechazo, pues a lo mejor tus padres querían una persona de otro sexo o no querían tener hijos, puede ser uno de los casos, entre muchos, y con muchísimo respeto, muchísimo cuidado, siempre me gusta decirlo, porque hay que entrar en profundidad en cada casuística, ¿no? Y ahí la persona se pone la máscara del huidizo. Y el gran miedo del huidizo, que es el pánico. Va a hacer todo lo posible en su vida para no tener pánico. ¿Qué tipo de comportamiento tiene una persona huidiza? Pues piensas que no vale nada porque tú ya sabes que fuiste rechazado o rechazada desde pequeño, te sientes insatisfecho totalmente, que no tienes valía, estás convencido de que incluso si no existieses no pasaría nada, nadie se daría cuenta, te sientes aislado, normalmente utilizas muchas estrategias de huida, ¿no? Adicciones, droga, alcohol, incluso a veces juegos virtuales. Las personas que están enganchadas a veces a los juegos virtuales también puede ser, ¿no? Porque te intentas esconder por ese rechazo que tienes. Cuerpo físico, pues son las personas que, como son rechazadas, son huidizas, pues imaginaros, son muy pequeñitas, tienen un cuerpo muy estrecho, muy delgado. Incluso da la sensación que tiene la piel muy pegada al cuerpo porque quieren verdaderamente desaparecer en cierta manera. Tienes un trozo del cuerpo a lo mejor más desarrollado que otro, o puede incluso casi parecer que falta, ¿no? Y a veces puede ser como un poco incluso asimétrico. Tiene una mirada huidiza y tienen ojeras, antifaz alrededor de los ojos, una voz más débil, apagada, porque quieren huir verdaderamente. La máscara que el ego ha creado por ese rechazo que sin saberlo desde el vientre de nuestra madre hemos tenido, pues esa es como físicamente nuestro cuerpo también con esa máscara nos está protegiendo de ese gran dolor. Herida de rechazo. Esta es otra de las heridas. Imaginaros qué potente es, ¿no? Cuando sobre todo, no solamente en la forma, y seguramente según esté hablando, una vez que conoces o rápidamente te empiezan a hablar de estas heridas, empiezas a reconocerte a ti o empiezas a reconocer a otras personas alrededor tuyo. Así que me gustaría dar paso a una persona más rápidamente, brevemente, porque para poder explicar las otras 3 heridas, y obviamente seguiremos hablando de esto a los que vengáis a Alquimia para desbloquearnos, trabajar esas creencias limitantes y coger el toro por los cuernos el 2022. Avi está por aquí, buenos días, veo que tienes sombrerito, así que muchas gracias por subir. Avi, no sé si puedes hablar, y si puedes hablar, por supuesto, pues quita el micrófono y compártenos alguna experiencia que hayas tenido, que a lo mejor te des cuenta ahora de que a lo mejor te ha causado una herida, o simplemente una experiencia que pueda ser hasta graciosa, ¿no? Como la mía del supermercado, que hasta que lo he entendido pues no he visto los bloqueos que me estaba causando. Y si no desbloquea Avi, pues Milén, que veo que ha subido por aquí arriba. Buenos días, Milén. No sé si nos quieres compartir alguna experiencia. Me espero un poquito. Buenos días. Fascinante. Fascinante, continúa. Fenomenal. Venga, pues una personita más. No sé si Juan puede hablar. Juan, gracias por estar aquí arriba. Y si no, continúo y luego lo dejamos. Venga, continuamos. Veo microcitos de continuar, que está interesante el asunto. Venga, pues vamos a terminar. Voy a hacerlo rápidamente para asegurar que podáis tener preguntas. Y vamos a hablar ahora de la herida del abandono. La herida del abandono es cuando se despierta, pues fíjate, entre el primer añito y los 3 años, con el padre del sexo opuesto. De nuevo, a veces no nos acordamos porque y no nos la ha generado el padre, es la circunstancia, el padre del sexo opuesto, es la circunstancia y cómo nosotros hemos interpretado esa circunstancia que nos crean esas creencias limitantes, ¿vale? Esos bloqueos y esas máscaras.
Y esto ocurre cuando pues, el niño que ha sufrido el pues, no sentirte apoyado por el padre del sexo opuesto, ¿no? Le ha fallado en el afecto o en algún momento, alguna cosa que puede ser minúscula, ha recibido poco cariño o distinto simplemente al que tú esperas. Imaginaros, pues entre 1 y 3 añitos, ¿qué vas a saber tú? Son esos pequeños gestos, a veces esas conversaciones que marcan, ¿no? Se quedan ahí, porque tú en ese momento no tienes ese consciente, subconsciente, todo entra ahí abajo y es como no se quedan tus paradigmas y es tu interpretación de esa frase, tu interpretación de ese hecho, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la persona que se ha sentido abandonada por el sexo opuesto? Si eres una mujer, será por tu padre. Si eres un hombre, será por tu madre. Creas esa máscara del dependiente. Y tu gran miedo es la soledad, porque te has sentido abandonado. Entonces, como no te quieres volver a sentir abandonado, creas esa máscara de dependencia. Y como os podéis imaginar, pues esta persona va a tener muchas dificultades de manejarse por sí mismo y la soledad le aterra. Busca atención, busca estar apoyado completamente por su entorno. En general, sufre tristeza si está solo o sola. Y normalmente provoca de forma inconsciente a veces dramas o enfermedades para llamar la atención y dar pena. Y suele tener una actitud de victimista, de llamar la atención, porque su gran miedo, de nuevo, es la soledad. Y entonces es muy empático, es una persona que le gusta estar rodeado, que suele ser muy amable, para verdaderamente no estar solo, quiere agradar constantemente. ¿Y cómo es físicamente? Bueno, hay muchos en cuanto a la personalidad, hay mucho más, pero os quiero dar así como los más destacados por si conocéis o os veis representados, ¿no? En el cuerpo físico, pues son las típicas personas que tienen cuerpo largo, delgado, no tienen tono muscular, son poco desarrollados, son como delgaditos pero como un poco fofos, ¿no? Que físicamente tienen los brazos así como largos y colgantes, ¿no? Al lado, hombros caídos, espalda curvada, parece que se van a romper. Y normalmente pues tienen también ojos tristes o caídos, ¿no? Y esa voz de niño. Y normalmente son las típicas personas que siempre están como, si están al lado de una persona, como que se están apoyando en otra persona, ¿no? En el hombro o cogiendo, ¿no? Porque parece que se van a caer, que son débiles. Veréis que algunas tienen mucha similitud, con lo cual es una combinación de personalidad, es una combinación de la física y obviamente de mucha terapia conjunta y acompañamiento hasta entender, ¿no? qué situación, y muchas veces se tienen pues 2 o 3, con lo cual a veces algunas forma de comportarse o alguna característica física puede ser muy similar. Luego está la humillación. Y la humillación, fijaros, es entre el primer año y los 3. Y normalmente en la herida de humillación surge con el padre, o sea, con el progenitor, que reprima cualquier tipo de placer físico. Normalmente es con el progenitor que se dedicaba a el desarrollo físico, el que estaba más con el niño, con la niña, contigo, y estaba más pendiente de tu desarrollo físico y sexual. Y normalmente el niño ha sido humillado por alguno de sus progenitores, el que esté más en cuidado de la casa o cuidado de tu desarrollo, por haber experimentado algún placer de sus sentidos, o incluso, pues sabéis que los niños, ¿no? Pues cuando son pequeñitos empiezan a llegar a una fase que se empiezan a tocar los genitales sin ningún tipo de interés, ¿no? Pero es la típica situación que te digo, niño, no te toques ahí, ¿no? Son esas pequeñas cosas que yo creo nos han dicho a todos y que empiezan a crear esas heridas y esas máscaras. La máscara, aquí curiosamente, aunque suene muy fuerte, es el masoquista. Y el gran miedo del masoquista, curiosamente, es la libertad. La persona que ha tenido esa herida de humillación, lo que va a sentir, y son las personalidades que nos bloquean esas creencias limitantes a lo largo del año, a lo largo de nuestra vida, es que normalmente vas a contener mucho las palabras, no vas a querer expresarte, porque te piensas que no tienes derecho a decir cosas. Tienes ese miedo a hablar en público, no quieres reconocer tu sensualidad porque te han llamado la atención y a lo mejor es que ni lo recuerdas, y normalmente te sientes pues a lo mejor indigno, incluso a veces asco de ti mismo, y a veces hay una recompensa, a veces a menudo con la comida, creyendo que así disfrutas, ¿no? Y que vas a cubrir esa culpabilidad. Y es curioso que tiene el don de hacer reír, la típica persona que hace reír a la gente, incluso burlándose de sí mismo, ¿no?
muy así a grandes rasgos. Y el cuerpo físico pues suele ser una persona con sobrepeso, con un cuerpo más rechoncho, más bajitos, un rostro redondo, ojos grandes, abiertos, ¿no? Como si fuese un niño pequeño, el cuello más ancho, y normalmente con pues, una parte del cuerpo más redondeada, y con ropa ceñidita porque al fin y al cabo también acentúan mucho su sensualidad, ¿no? Pues para acentuar sus formas, ¿no? Y tienen una voz melosa, tienen una voz como muy melosa, muy sensual. Y por último, la de injusticia que también se da muy a menudo es, normalmente se crea entre los 4 y los 6, es de las últimas que se crean, y es con el padre del mismo sexo. Y es pues una persona que ha sufrido esa frialdad con el padre del mismo sexo, si eres mujer con tu madre, si eres hombre con tu padre, y no has sabido conectar, no has sabido expresarte, ¿no? con este padre. Y normalmente reaccionas poniéndote límites a la sensibilidad, y normalmente bloqueas, ¿no? esa expresión de tu individualidad, y eres muy rígido. La máscara aquí es la de rigidez, porque has sentido esa injusticia y has sentido esa frialdad, con lo cual te pones esa máscara de no quiero que el ego te dice esta máscara, no quiero que me hieran, no quiero sentir más frialdad y voy a proteger, cuando verdaderamente está pasando lo correcto, porque ¿cómo tú vas a reaccionar? Tú vas a reaccionar como tu gran miedo es esa frialdad, no volver a sufrir. Tú lo que vas a mostrarte es vivo y dinámico, aunque estés agotado, es la típica persona que aunque estés agotada, yo tengo un poquito de esto también, tengo que reconocerlo, aunque estés agotado te vas a mostrar vivo y dinámico, vas a sacar energía de donde no la tienes a veces, ¿no? A veces no admites que tienes problemas o que algo te molesta, o si no le restas importancia, ¿no? No es para tanto, vamos a seguir, ¿no? Es una persona optimista, siempre quieres parecer positivo, siempre quieres parecer perfecto, ¿no? Porque como has tenido esa frialdad, pues no quieres volver, como tu miedo, perdón, es la frialdad, pues no quieres volver a sentir eso, ¿no? Y ¿cuál es su forma física, como la descripción del cuerpo físico? Es un cuerpo pues, de los mejores proporcionados, lo más perfecto posible, una corporalidad bien recta, hombros más cuadrados, algunas partes son rígidas, movimientos más secos, una cintura más estrecha, ¿no? Normalmente se intenta poner la cintura estrechita, ¿no? con cinturones, etcétera, etcétera. Las nalgas redondas, más abompadas, una mirada brillante, ¿no? Viva, directa, y una voz un poquito más seca, ¿no? Estas son las descripciones. Y de nuevo podemos tener, estas son las 5 heridas, y podemos tener raramente 5, podemos poner 2 o 3, pero cuando empiezas a descubrirlas, y habéis visto cómo el ego nos crea esa personalidad, esa máscara, cuando empiezas a descubrirlas es cuando efectivamente curas tus creencias limitantes. Ese verdaderamente es ese submarino de ir ahí abajo, entender, ser consciente, observarlas, decir, amigo, esto venía de aquí. Y dar las gracias, obviamente hoy no podemos tratarlo, ¿no? De cómo curarlas, pero todo tiene un proceso de acompañamiento, y verdaderamente empezar a cambiar los mensajes, o empezar a cambiar cómo tú has percibido esa situación, de cuando eres pequeño empezarle a dar otra interpretación y verdaderamente evolucionar, ¿no? Y verdaderamente el desarrollarte en esa parte que a lo mejor se ha quedado bloqueada y que te ha creado esas creencias limitantes todos estos años. Así que el propósito de todo esto, porque habíamos hablado de creencias limitantes y toqué muy por encima muy por encima el otro día el tema de las heridas, pero dijiste sí, vamos a hacer una sala. Aquí está, como veis, es muy ambicioso, y como siempre digo, con mucho respeto, porque en una hora no se puede tratar todo, pero sí el mensaje es de que cojáis el submarino, que verdaderamente esas heridas que tenemos ahí y que no sabíamos y no tenemos por qué saber, porque nadie nos lo ha dicho, que las curemos, porque cuando las curas es cuando tienes esa libertad, cuando puedes empezar a vivir la vida en tus propios términos, empiezas a emprender, empiezas a liderar, empiezas a ver la vida de otro color. Entonces yo os animo a profundizar en manos de una persona experta, por supuesto, e ir más allá, coger el submarino e ir más allá
en estas creencias. Compartiré el resumen muy a grandes rasgos de las heridas en el grupo de Telegram a los que os habéis incorporado y todavía no estáis, que está en mi bio, Liderazgo 360. Os animo y definitivamente a las personas que vengáis a Alquimia, que tenéis la mentoría incluida de 3 meses, es una parte que vamos a trabajar porque crea muchos bloqueos en el liderazgo, crea muchos bloqueos en el emprendimiento. Vamos a seguir con micrófonos, con las personas que todavía no habéis podido participar. Tenemos 5 minutitos, pero si hace falta extendernos unos minutitos más a los que os queráis quedar, perfecto, porque es un tema importante y como os digo, hay un antes y un después, cuando se entienden las heridas y cuando sobre todo se tratan. Bueno, creo ha subido por aquí Brian, que tienes sombrerito, sigo en orden, pero si alguien luego quiere hablar, de los que no podíais hablar antes, quitar micrófono, ¿vale? Brian, buenos días y felicidades por subir aquí arriba, que todavía llevas poquito tiempo en Clubhouse. No sé si nos quieres compartir algo, alguna experiencia o algo que te haya resonado en lo que he comentado sobre las heridas. Y si es así, pues ahí, adelante, fenomenal. Quita el micrófono si quieres. Sí, muy buenos días. Bueno, yo estoy acá en Perú. Aquí son las 1:56 de la mañana, pero bueno, igual es un muy buen momento. Es muy interesante todos esos temas tocados y pues definitivamente he tenido una experiencia muy importante que creo que ha marcado un antes y un después, ¿no? Ahora que se ha tocado el tema de la hipnosis, yo tuve esa experiencia, más que nada por lo mismo que fue el efecto de la pandemia. Justamente cuando comenzó todo esto de estar encerrados en casa prácticamente todo el día, se me vino a mí una carga pesada de pensares que me paralizaban demasiado, tanto en el trabajo como incluso en mi relación de pareja. Eran como unas especies de fantasmas del pasado que siempre venían a mi mente. Entonces yo probé de todo, probé hasta psicólogo, pero después me topé con una doctora especializada en hipnosis y en base a eso pues pude sanar muchas cosas. Fue muy curioso porque al principio no creía tanto en esas cosas, pero una vez que fui indagando entendí con mayor profundidad cómo es que funcionaba todo. Yo tenía, por ejemplo, una especie de miedo, ¿no? Miedo a perder el control del destino de mi vida, porque llegó un punto en el que no sabía a dónde ir. La verdad tenía mucha confusión en cuanto a las cosas que me tenía planeado a partir de este año para 5 años en adelante. Entonces perdía mi rumbo, dejaba de ser yo, más aún como mis padres se separaron desde muy temprana edad de mi parte, cuando yo tenía 12 años, por tema de infidelidades de parte de mi padre. Entonces como las discusiones eran un pan del día a día. Básicamente eso, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la pandemia también fue, digamos, como una especie de evolución. A veces la gente creo que sataniza demasiado el hecho de caer a lo más profundo, cuando a veces eso es una gran chance, una gran oportunidad para poder levantarse. En este caso, encontré en la hipnosis un factor clave para poder encontrarme a mí mismo de nuevo, ¿no? Buenísimo. Y pues... Uy, perdona. Sí, no se preocupe. Eso fue mi experiencia básicamente en esta pandemia. Que bueno, en mi país, al menos hasta el día de hoy, aún se toman unas medidas todavía un poco intensivas, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Muchas gracias, Brian, por compartir. Me ha encantado lo que acabas de decir, ¿no? Que a veces tenemos ese miedo, ¿no? Me quedo con eso de ir ahí abajo cuando verdaderamente es la liberación. Obviamente vas a tocar base, vas a tocar la herida y te va a doler, pero la liberación para el resto de tu vida es el gran premio. Así que muchísimas gracias, Brian, por compartir lo importante, ¿no? De llegar ahí, porque yo creo que es el mensaje de la sala de hoy.
Son las 8, me consta que hemos llegado a la hora, pero no me gustaría, bueno, pues que nadie se quedase con ningún tipo de preguntas, porque es un tema absolutamente revolucionario y te cambia la vida. Así que os invito a quien podáis, si queráis, quedaros, y así, si podéis, los que no habléis ahora, por ejemplo, Antonio, Lorenzo, Marta, Sara o Roberto, quien quiera comentar, que quite el micrófono, empezando por Antonio, brevemente, para que todo el mundo pueda hablar, por favor, y así no nos dilatamos. Vamos a ver si 5 minutitos más lo conseguimos. A mí me gustaría hablar. Sí, claro. Adelante, Avi. Gracias. Yo tengo una duda. Me ha parecido súper interesante este tema. Yo he estado con un coach que